¿Han escuchado hablar de Luis Alfredo Garavito, el más brutal depredador que ha existido de niños? El número de asesinatos confirmados son 193, pero se dice que puede llegar a un poco más de 200. Esta es su historia. Garavito nació en 1957 y fue el mayor de sus 7 hermanos. Llegó hasta quinto año de primaria debido a un desmadre que habría entre la guerrilla y el ejército, esto en Colombia. Fue allí donde presuntamente empezó a padecer de ira y paranoia. Según cuenta Garavito, sufrió de abusos físicos y psicológicos por parte de su padre. También comentó que su padre dormía con él y aprovechaba para violarlo. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar, y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Cuenta que a los 13 años de edad fue abusado por un miembro cercano a la familia y que según era el sacerdote del pueblo. A sus 14 años fue cuando empezó a tener una atracción hacia los niños. Fue en 1973. Una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba. Fue en 1973 que intentó abusar de un niño en una estación de tren en Bogotá, pero afortunadamente lo agarró la policía. Fue llevado a casa de sus padres, quienes solamente le llamaron la atención por su atracción homosexual. También cuenta Garavito que al sacerdote que intentó violarlo, cuando él creció, mandó a unos sicarios para que lo asesinaran. Garavito usaba diferentes métodos para atraer a los niños. Se les presentaba de diferentes maneras, como monje, indigente o solamente ofreciéndoles dinero y alcohol para así ganar su confianza, para después llevarlos a zonas rurales en donde los atacaba, los amarraba, los violaba, los torturaba y después les cortaba la garganta o los decapitaba. Todos los cuerpos encontrados tenían señales de haber sido cruelmente atacados. La mayoría de los niños eran hijos de vendedores que por alguna razón los padres los mandaron a trabajar o para pedir dinero en las calles. Fue entre 1990 y 1999 cuando en Colombia ya se habían reportado al menos 140 niños desaparecidos. Pero en este tiempo aún no se sabía de la existencia de un asesino serial. También en este tiempo se empezaron a encontrar cadáveres de niños. En una ocasión, unos niños estaban jugando al fútbol. Cuando la pelota se les fue, al ir a buscarla, encontraron algo que los dejó sorprendidos. Encontraron un cráneo y le dieron aviso a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar, pero todo fue escalando. Al llegar las autoridades se dieron cuenta que no solamente era un cadáver, se encontraron 14 cuerpos, todos sin enterrar, como si solamente los hubieran ido a dejar allí, sin enterrarlos. Se llegó a creer que alguna secta satánica estaba utilizando a los niños como ofrenda para algún sacrificio, pero fue descartado. También se llegó a decir que era para la venta de órganos. También fue descartado. Poco a poco las autoridades se dieron cuenta de que había similitud en los cadáveres, la posición en la que se encontraron los cadáveres, las ataduras y también algo clave que ayudó para la captura de Luis Alfredo, que era bien jarra, una botella de una marca en específico en varios de los cuerpos encontrados. El 6 de febrero de 1999 se analizó un nuevo crimen, pues un chico llamó a las autoridades diciendo que alguien lo intentó violar. Al llegar las autoridades encontraron dinero, zapatos y unos lentes. Algo raro aquí, uno de los zapatos estaba desgastado de una forma inusual. Un investigador se puso a analizar y se dio cuenta de que la persona que los utilizaba rengueaba de un pie, así como también el cálculo estimado de su altura, de entre 1,63 y 1,67. También con los lentes pudieron sacar un rango de edad que rondaba de los 40 a los 55 años. Aquí la fiscalía empezó a trabajar. Empezó a depurar a todos los que habían agarrado por violación, descartando a los que habían violado a niñas, a los que tenían menos de 42 años, hasta llegar a 45 personas, que medían entre 1,63 y 1,67. Después solo quedaron 25, que coincidían en donde habían dejado a las víctimas. Y aquí es cuando entra un personaje clave en esta historia. La Sombra. La Sombra fue un investigador que se obsesionó con el caso. Quería agarrar al responsable a como diera lugar. La Sombra viajó a Bogotá. Revisando documentos, se dio cuenta de un caso reportado en 1996, que era el expediente
de la desaparición de un niño de 12 años. Lo encontraron entre la maleza y ramas, y era muy similar a los casos que estaba investigando. En esa ocasión habían agarrado a Garavito, pero lo habían dejado salir por falta de pruebas. En el expediente decía que Garavito era de Génova. También decía que vivía en Trujillo, que allí también fueron encontrados cadáveres de menores. La Sombra investigó bien el expediente de Garavito y dio con la hermana, Esther Garavito. Fueron a cuestionarla y ella dijo que Garavito le había dado a guardar una bolsa que contenía objetos que ella nunca vio. Entre los objetos se encontraron cuadernos, navajas, libros religiosos y fotografías. La Sombra estaba seguro que era él. Fue hasta el 22 de abril de 1999 que la policía recibió una llamada. Una persona reportando a un niño desnudo corriendo por las calles. Dijo que había escapado de un hombre que intentó abusar de él sexualmente, pero fue rescatado por un indigente. ¿Un indigente? La policía hizo un gran operativo y salieron a las calles a buscar por todos lados, pero el plan de Garavito estaba por terminar. El niño, yendo en la patrulla, reconoció al agresor caminando por la calle y se identificó como Bonifacio Morera Liscano. Y claro, ese nombre no aparecía en la lista de los 25 sospechosos que tenía la fiscalía. Cuenta la policía que cuando lo detuvieron, él actuó normal, como si nada hubiera pasado, como si él no hubiera hecho nada, tratando de engañarlos. Cuando estuvo en fiscalía, a Bonifacio le dieron a firmar varios documentos. Allí se dieron cuenta que todos los firmó de manera diferente. No había dudas, tenían a Garavito. El problema era hacerlo culpable de todo el cagadero. A los 15 años me llamaron de allá de la fiscalía y me dijeron que allá tenían los restos de mi hijo. No creo que esos sean los huesos de mi hijo. Garavito señaló el lugar donde se podían encontrar los huesos. Sí, cuando lo cogieron, sí, ahí dicen que encontraron los huesos de mi hijo. Yo sentí algo, porque mi hermana me dijo que caliche, acepte, que ese es Aníbal. No lo creo tampoco. La policía pidió ayuda a una amiga de Garavito para que ayudara con el caso. Fue así que ella comentó que había otra bolsa de objetos que le había dado la esposa de un recluso para que se los guardara. Cuando lo empezaron a interrogar, negó todo, pero allí llegó la Sombra, quien lo conocía muy cabrón, quien lo encaró y le describió todo, su modus operandi. Ya no tenía escapatoria. Terminó confesando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Pero también dijo que todo lo que hizo fue porque el diablo se lo había pedido. Le hicieron un diagnóstico psiquiátrico en donde resultó que tenía un trastorno antisocial de la personalidad. Ya después dio muchas entrevistas y confesó haber cometido muchos asesinatos. Palabras de Garavito. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa extraña fuerza que me domina. Saco el cuchillo. Consigo unas cabullas. Llevo licor. Y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto. Él estudiaba en el Sena, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En este sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Y así, Garavito fue finalmente encarcelado, pero esto aún no acaba. En Colombia no existía la cadena perpetua, mucho menos la pena de muerte. Fue condenado a 1853 años de cárcel, pero quedó a solo 40 años por buen comportamiento y por su ayuda en la captura de otros asesinos seriales. En el 2020 fue trasladado a un hospital por un cuadro de leucemia, pero al parecer ya está bien y espera salir algún día.
Se dice que puede salir en cualquier momento, pero también que tiene varios procesos en su contra que le impedirían salir de la cárcel. Pero eso aún no se sabe y a veces las autoridades fallan. Ojalá y esta vez no fallen. Esta es la historia de Luis Alfredo Garavito. Espero te haya gustado. Sígueme si quieres ver contenido similar. Monstruos, asesinos, leyendas, cuentos, películas. Yo soy The Rinkin y nos vemos en la siguiente.